Bien, jóvenes, buenas noches. Vamos a iniciar nuestra clase correspondiente al día de hoy, 25 de abril del año 2022. Y habíamos ya culminado la clase anterior con los temas vistos. Vamos hoy día a empezar un nuevo tema. En realidad todo tiene relación, ¿no? Pero un nuevo tema sobre lo que es fluidos. Vamos a ver pues que los fluidos como servicio auxiliar es muy importante estudiarlo porque generalmente todos los elementos en cambio energético o sustancias que van a fluir dentro de las tuberías o permanecer en los reactores generalmente están como fluidos, ¿no? Entonces vamos a primero a definir qué es un fluido, ¿no? Vamos a decir que un fluido es todo cuerpo que tiene la propiedad de fluir, ¿no? O sea, digamos, de trasladarse, de moverse, ¿no? Y carece de rigidez y elasticidad, ¿no? Y en consecuencia cede inmediatamente a cualquier fuerza tendente a alterar su forma y adoptando así la forma del recipiente que lo contiene, ¿no? Entonces estamos describiendo lo que es un líquido, generalmente, ¿no? Entonces, como eh, en este área vamos a considerar que los fluidos son de dos tipos, ¿no? Generalmente vamos a tener fluidos que son líquidos, ¿no? Y el otro fluido que vamos a ver es el fluido tipo gas, ¿ya? Pero en este capítulo vamos a ver lo que son fluidos generalmente líquidos, ¿no? Y específicamente el agua, ¿no? O soluciones acuosas, que es lo que nos interesa en este curso. ¿Okay? Entonces, ¿qué se puede decir de un fluido? ¿No? Que generalmente están presentes casi en toda empresa, ¿no? Toda empresa utiliza un fluido, ¿no? De repente utiliza una corriente de gas, ¿no? O utiliza un fluido de repente de vapor, ¿no? Que también sigue siendo un fluido. O también utiliza, digamos, una corriente líquida, ¿no? Un fluido líquido que se traslada a través de tuberías, ¿no? Entonces, esto es pues que le da el interés para este curso, ¿no? Cómo es que los fluidos se trasladan a través de las tuberías, ¿no? Y qué características físicas tienen y cuáles son los parámetros que hacen pues que este traslado de un punto a otro punto sea posible llevarlo a cabo, ¿no? Vamos a dar un poquito más de darle un poco más de, digamos, un poco de visión gráfica a este tema. Vamos a ver un pequeño video de 7 minutos, ¿no? A modo de introducción sobre el tema que vamos a desarrollar hoy día, ¿no? Entonces, vamos a ver el video, luego continuamos, jóvenes, ¿ya? Fluidos, concepto y propiedades. Para comenzar este tema, lo primero que tenemos que analizar es fluidos, concepto y propiedades. Para comenzar este tema, lo primero que tenemos que analizar es qué es un fluido. Un fluido es toda sustancia en fase líquida, gaseosa o inclusive en plasma que se caracteriza porque sus partículas se mueven y cambian de posición con gran facilidad. Un fluido se distingue porque al aplicarle una fuerza se deforma continuamente, debido a los esfuerzos cortantes aun cuando éste es pequeño. Los fluidos carecen de forma propia y adopta la forma del recipiente que lo contiene. En sus partículas las fuerzas que las mantienen unidas son débiles, acoplándose a las paredes de un recipiente. Por esa razón, si tú metes un fluido en un recipiente o en un vaso, este tomará la forma del vaso o del recipiente. Algunas sustancias fluyen y se adaptan a los recipientes donde son ubicados y también se dispersan o se deslizan con gran facilidad por los ductos o contenedores donde se intentan contener. Como ya habíamos mencionado,
los fluidos están conformados por los líquidos y los gases, pero hay diferencias entre estos dos, siendo los gases mucho menos viscosos. Otra diferencia es que los líquidos toman la forma del recipiente que los aloja con gran facilidad manteniendo su propio volumen, pero en el caso de los gases carecen tanto de volumen como de forma propia. Las moléculas no coaccionadas se deslizan en los líquidos, en cambio en los gases se dispersan o se mueven con libertad. Esto es una pequeña explicación de lo que es un fluido y cuáles más o menos son sus características, pero a lo largo de este video vamos a ver sus propiedades y en general qué es un fluido. Antes de comenzar con las propiedades de los fluidos, como sabrán, el área de la física que estamos analizando en esta serie de videos se llama mecánica de fluidos. Esta es una rama de la física que estudia el comportamiento de los fluidos, ya sea que estos se encuentren en reposo o en movimiento. Una vez aclarado esto, vamos a empezar. En un principio del video explicamos lo que era un fluido, pero si lo definimos bien, sería todo cuerpo que tiene la propiedad de fluir, ya que carece de rigidez y elasticidad, por lo que su forma siempre se altera, según el recipiente en el que se encuentre. Un claro ejemplo es cuando en un vaso metemos agua. El agua se acopla al espacio en donde se está conteniendo, es decir, el vaso. Ahora sí, comencemos con las propiedades de los fluidos. La primera propiedad es la compresibilidad. Es una propiedad que provoca que los cuerpos disminuyan de volumen al someterlos a una presión. No todos los cuerpos son compresibles. Tenemos aquí un ejemplo de compresión. Vamos a comprimir aire en una jeringa y si te fijas, aquí el aire se comprime reduciendo su volumen. En cambio con el agua esta no se comprime, dejando claro que no todos los cuerpos son compresibles. En cuanto a la viscosidad, esta es la segunda propiedad de los fluidos. La viscosidad es una medida de resistencia del fluido al corte cuando éste está en movimiento. En pocas palabras, es una medida de resistencia interna por fricción al flujo. Para que me entiendan mejor, pondré un ejemplo aquí. Aquí tenemos dos vasos con fluidos diferentes, en uno tenemos miel y en el otro tenemos agua. Tienen diferentes niveles de viscosidad, en ambos dejaré caer una moneda, pero en uno tardará más en caer debido a la viscosidad, donde haya menos viscosidad caerá más rápido. Como puedes ver, la miel es más viscosa que el agua. La viscosidad es la resistencia que ofrece un líquido para fluir libremente. La miel no fluye tan fácilmente como lo hace el agua. La tercera propiedad es la tensión superficial y es causada por los efectos de las fuerzas intermoleculares que existen en la interfase. La tensión superficial depende de la naturaleza del líquido, del medio que le rodea y de la temperatura. La superficie de cualquier líquido se comporta como si sobre ella existiera una membrana que cubre al fluido. Un claro ejemplo de esto es cuando metemos una aguja al agua. Este queda flotando debido a la temperatura y al medio que lo rodea. La cuarta propiedad de los fluidos es la densidad. Este ya lo habíamos explicado en un video llamado peso, masa, volumen y densidad. En la descripción te voy a dejar el link del video. En esta ocasión lo vamos a mencionar pero como una propiedad de los fluidos. ¿Qué es densidad? Es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia, lo que quiere decir que entre más masa tenga un cuerpo en un mismo volumen, mayor será su densidad. Un ejemplo aquí es cuando en un recipiente combinamos tres sustancias con distintas densidades: miel, agua con colorante y aceite. Las tres no se mezclan ni tampoco invaden su espacio. Esto es debido a la densidad de cada una de ellas. La densidad provoca que cada una se establezca en su sitio. La sustancia que está en el fondo del recipiente tiene mayor densidad y la que está en la superficie del recipiente es la que tiene menos densidad. El siguiente es la quinta propiedad de los fluidos, el volumen específico. Es el inverso de la densidad y se define como el volumen ocupado por la unidad de masa del fluido. El peso específico es la sexta propiedad de los fluidos. Es el peso del fluido por unidad de volumen. Cambia de lugar dependiendo de la magnitud de la aceleración de la gravedad. La séptima propiedad de los fluidos es la gravedad específica. Indica la densidad de un fluido respecto a la densidad del agua a temperatura estándar. La gravedad específica es adimensional, no tiene unidades debido a que resulta del cociente entre dos unidades de igual magnitud. Eso es gravedad específica. Y por último tenemos la presión. La presión es la última propiedad de los fluidos que vamos a ver en este video. El cambio de la presión depende de la altura en la que nos encontremos.
Entre más profundidad haya, mayor va a ser la cantidad de presión. Entre más en la superficie esté, menor cantidad de presión. También existe un cambio de la presión cuando reducimos el volumen de la tubería. Entre menos área exista, menor cantidad de presión. Entre mayor sea el área que existe en una tubería, mayor va a ser la cantidad de presión. Entonces, ¿esto a qué se debe? Esto es debido a las velocidades que tiene un flujo. En donde hay menor área, existe una mayor velocidad. Y en donde existe mayor área, existe una menor cantidad de velocidad. Por esa razón, pasa esto con la presión. Muy bien, a lo largo de este video hemos analizado distintos conceptos y explicado varias propiedades en cuanto al fluido. Para empezar, quiero que dos definiciones queden completamente claras. La primera, la mecánica de fluidos, que es una subrama de la física que estudia el comportamiento de los fluidos, ya sea que estos se encuentren en reposo o en movimiento. Y fluido, que es todo cuerpo que tiene la propiedad de carecer de rigidez y elasticidad, su forma se altera según el recipiente en el que se contenga o en el que se encuentre. Ahora también vimos las distintas propiedades de los fluidos que nos permitieron conocer un poco más en cuanto a lo que es un fluido, como la compresibilidad, la viscosidad, la tensión superficial, la densidad, el volumen específico, el peso específico, gravedad específica y la presión. Estas son algunas de las propiedades de los fluidos. Espero que haya quedado claro. Gracias por tu atención. Nos vemos hasta la próxima. ¿Qué aprendimos hoy? El Bien, hemos visto una introducción un poquito más gráfica a lo que son los fluidos, ¿no? Y con diferentes propiedades que vamos a ir desarrollando a través del tema que corresponde a fluidos, ¿no? Hemos dicho por qué estudiamos fluidos, ¿no? Estudiamos fluidos porque están presentes en todas las industrias, ¿no? Si vamos a ver, pues, estudiar, digamos, los fluidos auxiliares, ¿no? Vamos a ver, pues, que viendo, pues, la, los gases, los líquidos, ¿no? Que son fluidos, se transportan a través de las tuberías, ¿no? Y estos tienen ciertas características cuando ocurre ese tipo de proceso. Las propiedades que hemos visto en el video, las más digamos, importantes, ¿no? Es la viscosidad. Hemos visto la viscosidad también se traduce como la resistencia al movimiento, ¿no? Entonces se supone pues que si yo voy a trasladar, eh, digamos, mil kilogramos de miel a través de una tubería, ¿no? Se supone pues porque la miel tiene mayor viscosidad que el agua, ¿no? Voy a invertir más energía que en la misma operación, pero trasladando agua, ¿no? Entonces, el hecho pues que un fluido tenga una alta viscosidad implica la inversión de más energía, ¿no? El petróleo, por ejemplo, ¿no? Es un fluido viscoso, ¿no? Entonces se requiere pues mucha energía para trasladarlo de un punto a otro punto. El agua en realidad no tiene mucha viscosidad y por lo tanto se utiliza menos energía para hacer la misma operación. Entonces siempre que veamos eh, una sustancia o un compuesto, veamos pues el parámetro viscosidad, ¿no? Y si esta viscosidad es alta, ya de sí nos está diciendo pues que hay que invertir bastante en energía para poder trasladarlo, ¿no? Bueno, la densidad ya es un viejo conocido nuestro, ¿no? Es la materia que hay en una unidad de volumen, ¿no? Ya es una relación entre lo que es volumen, masa y volumen, ¿no? Eso es un parámetro ya que hemos utilizado. Bueno, volumen también, vamos a verlo ahora como factor de lo que es el flujo. Tensión superficial, no, es generalmente la capa, ¿no? O sea, la fuerza que mantiene unidas las moléculas de un fluido, ¿no? Generalmente cuando hagamos o querramos, ¿no? Utilizar o eh, querramos, digamos, utilizar detergentes, por ejemplo, hay que
la misión del detergente generalmente es bajar la tensión superficial, ¿no? Una vez que la tensión superficial haya sido baja, digamos, disminuida, ya es posible que haya una operación de limpieza, ¿no? Generalmente los surfatantes, ¿no? O las sustancias que tienen propiedades detergentes, la propiedad que hace pues que esto sea detergente o que haga el proceso de limpieza es pues que la sustancia esta baje la tensión superficial generalmente del agua, ¿no? Porque generalmente lo que es la limpieza está asociada con la solubilidad de la grasa en agua, ¿no? Entonces, esto generalmente se trata así, ¿no? O sea, generalmente para lograr un buen detergente, tiene que esto bajar la tensión superficial, ¿no? Ok, entonces, pero los fluidos en la empresa, en la industria, no circulan libremente, ¿no? Eso es una verdad absoluta. Los fluidos generalmente circulan a través de tuberías, ¿no? Uno va a una empresa y lo primero que observa es que hay tuberías, ¿no? Y uno dice, oye, ¿esta tubería de qué es? Tubería de agua, esta tubería es de gas, tubería de vapor, ¿no? Y tubería de, digamos, de alguna sustancia que entra o que utilizan para un determinado proceso. Entonces, todas esas tuberías, a través de esas tuberías, necesariamente, jóvenes, está pasando o está transportándose un fluido, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a ver en esta clase es el concepto de flujo, ¿no? ¿Qué es flujo? ¿No? Tenemos el concepto de flujo y vamos a definir, o flujo o caudal también es definido, ¿no? Flujo o caudal, aquí me recuerda el slide, me dice pues que hablamos de flujo o también hablamos de caudal, son sinónimos, ¿no? Eh, entonces, en el caudal o flujo que se traslada a través de una tubería, ¿no? Circula un fluido, ¿no? Un fluido, ¿no? Y este fluido tiene un parámetro, ¿no? Que se llama caudal, ¿no? Que quiere decir pues la cantidad de fluido que circula en una unidad de tiempo, ¿no? Entonces, generalmente en las empresas el fluido circula en tuberías cilíndricas, ¿no? En tuberías que conocemos, es como el fluido que circula en nuestra casa a través de las tuberías, ¿no? Esas tuberías algunas son de acero, algunas son de plástico, ¿no? Por ahí está circulando el agua potable, ¿no? Y ese agua potable es un fluido, ¿no? Y la cantidad de este fluido que pasa, ¿no? Por una tubería en una unidad de tiempo es una característica que se llama caudal, ¿no? Entonces, este es el caudal que vamos a ver nosotros y hoy día vamos a teorizar y hacer problemas sobre esto, ¿no? Nos interesa la cantidad de fluido, ¿ya? Esta cantidad de fluido, ¿no? Esta cantidad de fluido se llama caudal. Caudal también se llama flujo. ¿Cuál es el flujo o cuál es el caudal? Entonces, este tiene una importancia en la industria es muy importante este concepto de flujo caudal porque nos permite calcular la cantidad de materia, ¿no? Que se está trasladando en una unidad de tiempo, ¿no? Si yo me pregunto, por ejemplo, a ver, con el caudal que está circulando por esa tubería, ¿en cuánto tiempo voy a llenar un tanque determinado o voy a llenar un tanque, digamos, o un reactor que requiere una cierta cantidad de materia, ¿no? De ahí radica la importancia del estudio de flujo, ¿no? Y vamos a tener dos tipos de flujo, joven, o dos tipos de caudales también, ¿no? Uno que es el flujo volumétrico, ¿no? Que ustedes ya deben ver que se refiere a la cantidad al volumen total que circula a través de una tubería, una unidad de tiempo, y el otro también que se denomina flujo másico, ¿no? Que quiere decir que es la cantidad de materia, ¿no? Que está circulando a través de una unidad de tiempo. Entonces, el flujo volumétrico nosotros vamos a definirlo por una F, ¿no? Una F de ese tipo, para que no se confunda con fuerza, ¿no? Y el flujo másico por una M con un circulito también, ¿ya? Entonces, eso va a ser nuestra unidad esto va a ser flujo
volumétrico, que se refiere al volumen, a la cantidad, el volumen de fluido que está circulando a través de una unidad de tiempo, ¿no? Y esto va a ser flujo másico, que es la cantidad de materia que está circulando por un ducto, ¿no? O una tubería en una unidad de tiempo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de flujo o caudal, estamos viendo pues siempre vamos a tener la cantidad de materia, de volumen o de masa por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que estamos en lo que es el sistema internacional, ¿no? Entonces, si me dicen que el flujo volumétrico es el volumen, no voy a decir que es igual al volumen en unidad de tiempo, ¿no? En unidad de tiempo, ¿no? Por eso las unidades serían, pues si tengo el sistema internacional, el volumen tendría la unidad de metro cúbico, ¿no? Y el tiempo tendría la unidad de segundo, ¿no? Entonces, cuando hablo de flujo volumétrico, vamos a hablar, vamos a decir que es igual al volumen sobre tiempo, ¿no? Y cuando hablamos de flujo másico, lo mismo, ¿no? Vamos a decir pues que el flujo másico es la cantidad de masa sobre unidad de tiempo, ¿no? Y como la masa es la unidad en el sistema internacional es kilogramo, ¿no? Voy a tener que es kilogramos sobre segundo, ¿no? Así. Entonces, cuando veamos, ¿no? Que dice cierto fluido circula a 300 kilogramos por segundo en una tubería, entonces vamos a relacionarlo de que nos están hablando de flujo másico, ¿no? Y cuando nos dicen 500 litros de cierta sustancia circulan, no, 500 litros por segundo de cierta sustancia circula por una tubería, me están mencionando pues que necesariamente estamos hablando del flujo volumétrico. ¿Ok? Okay, continuamos entonces. Entonces acá ya hemos tenido también, digamos, dos tipos de flujos, ¿no? El flujo volumétrico llamado también gasto volumétrico o gasto también, eso es lo que nosotros vamos a representar por una F, ¿no? El flujo volumétrico y va a ser, digamos, volumen sobre tiempo, ¿ya? Siempre en el sistema internacional, ¿no? Y esto es metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Y cuando hablamos de flujo másico, vamos a decir que también es igual a masa sobre volumen. Entonces sus unidades vendrían a ser kilogramo sobre el segundo, ¿ya? Entonces es muy importante esto que ustedes sepan distinguir cuando estamos hablando de flujo másico o cuando estamos hablando de flujo volumétrico, ¿no? Como vamos a ver, luego vamos a ver pues que tienen cierta equivalencia, ¿ya? A ver, ¿alguien quiere intervenir? López, sí, dime, López. Aló, sí, formula tu pregunta, creo que querías intervenir o levantó accidentalmente. Aló. No está bien su Profe, micrófono. A ver, sí, dime, profe, López. ¿me escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. Sí. Ah, ya, profe, en flujo másico era masa sobre tiempo, creo, o me equivoco. Ah, sí, sí, me estaba equivocando en lo que es, sí, más sobre tiempo. Claro, tiene razón, tiene razón. Oye, profe. Sí, profe, me voy a confundir ya, pues, no se preocupe. Ya, claro, tiene razón, acá estamos poniendo con... Y no es así, es tiempo, ¿no? Como estamos diciendo que es masa sobre tiempo. Sí, tiene razón. Ya, continuamos entonces, si no hay otra pregunta. Entonces acá tenemos, para especificar un poquito más sobre flujo volumétrico, ¿no? Dice, es el volumen de líquido que pasa por una sección transversal de una tubería en una unidad de tiempo, ¿no? Siempre y cuando esto pasa cuando tengamos una
tubería. Y generalmente en este curso o en los cursos que se refieren a la industria o a los procesos, todo fluido pasa a través de una tubería, ¿no? Esta tubería puede ser de repente cuadrada, rectangular o cilíndrica, que es lo más común y lo más comercial, pero este cilindro, este rectángulo, esta tubería tiene lo que se dice un área determinada y es regular, ¿no? O sea, el área transversal de esta tubería siempre es igual en todo el recorrido que hace en la empresa, ¿no? Bueno, y si cambia de diámetro, ya también los parámetros van a cambiar, ¿no? El flujo cambia y la velocidad también cambia. Vamos a ver en este caso lo que es un flujo volumétrico. Dice es el volumen de líquido que pasa por una sección transversal de una tubería en una unidad de tiempo. Nosotros hemos establecido primero, jóvenes, que el flujo volumétrico va a estar determinada por lo que se dice volumen sobre tiempo, ¿no? Volumen sobre tiempo. Entonces vamos a nosotros a definir que el volumen de una tubería vendría a ser pues este área, ¿no? Digamos, cuando yo quiero calcular el volumen de un cilindro, ¿no? Lo que hago es ¿no? Digamos, calcular el área de la base, ¿no? El área de la base por la longitud, ¿no? O la altura, en este caso, ¿no? Vamos a poner altura mejor para que no se confunda. Entonces, acá tengo altura y acá tengo área, ¿no? Entonces, cuando quiera hallar el volumen, simplemente multiplico área por altura, ¿no? Y en el cilindro o que de base redonda, ¿no? El volumen, el área está dado por pi r al cuadrado, ¿no? Pi r al cuadrado por la altura, ¿no? Entonces, eso es en el cilindro. Entonces, si esto es una tubería cilíndrica, joven, eso sí, esta teoría solamente se aplica cuando hablamos de una tubería cilíndrica, ¿no? Si es cuadrada es diferente, ¿no? Ya sabemos que el área va a ser diferente, ¿no? Si es cuadrada tenemos que multiplicar L por L, ¿no? L al cuadrado es el área. En cambio, cuando es una tubería, entonces el área transversal está dada por, digamos, el área de la circunferencia, que es pi r al cuadrado, ¿no? Entonces el volumen sería pi r al cuadrado por h en este caso, ¿no? Y acá tenemos también, para hallar esto, tenemos acá nuestra h, ¿no? Nuestra h, que es una longitud en realidad, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular, digamos, f es igual a volumen sobre tiempo, entonces yo sé que volumen va a ser igual a ¿qué? En este caso vamos a ponerle solamente área, ¿ya? Área, ¿ya? Digamos que vamos a hacer pues que nuestra área sea genérica, no estoy todavía, no voy a tomarlo como si fuera una circunferencia, solamente voy a poner área, ¿no? Entonces sea lo que sea cuadrada, rectangular, siempre va a ser base por altura, ¿no? En este caso vamos a poner acá, ¿no? Área, ¿no? Por la altura, ¿no? Un área por altura sobre tiempo, ¿no? Entonces nos damos cuenta pues que la altura es una longitud, ¿no? O es un espacio, puede ser, ¿no? Es una longitud o es un espacio. Entonces yo puedo decir pues que esto es igual a área por espacio sobre tiempo, ¿no? Entonces esto me lleva a recordar que espacio sobre tiempo es igual a velocidad. Entonces yo puedo definir también que el flujo volumétrico también puede ser igual a área, ¿no? El área por la velocidad, ¿no? Área por velocidad. Entonces tengo ya dos fórmulas, ¿no? Esta fórmula cuando me dan la velocidad del fluido, ¿no? Y esta fórmula cuando me dan de frente el volumen, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora, si esta área es de una tubería, ¿no? Entonces yo sé pues que este área ya está definida por pi r al cuadrado, ¿no? Entonces mi fórmula vendría a ser esta forma, ¿no? Reemplazaría área, digamos, pi por r al cuadrado por velocidad, ¿no? Entonces ya tendría otra fórmula siempre y cuando esto fuera una tubería, ¿no? Tubería circular. Tubería solamente para tubería circular, ¿ya? Entonces tengo ahí esa fórmula y en todas
en todos los flujos volumétricos, las unidades van a estar dadas en el sistema internacional, que son metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Así está. Esas son las unidades que nos va a definir lo que es el sistema internacional, ¿no? Que es volumen sobre segundo, ¿no? Sea que utilice la fórmula 1, la fórmula 2 o la fórmula 3, ¿no? Voy a utilizar siempre, las unidades van a estar dadas en metros cúbicos sobre segundo o en dimensiones de longitud al cubo sobre tiempo, ¿no? Si voy a utilizar el análisis dimensional. ¿Preguntas, jóvenes? Fíjense que esta V pequeña es velocidad, ¿no? Y la V mayúscula es volumen, joven, no se confundan, ¿ya? No se confundan. Listo, esto queda claro, ¿no? Jóvenes, ¿queda claro? Como ustedes saben, si solamente me memorizo volumen sobre tiempo, yo puedo ya derivar las otras ecuaciones, ¿no? Como hemos visto acá, ¿no? No es necesario aprenderse las tres de repente. A ver, sí, señorita Gutiérrez, dígame. Sí, profesor, buenas noches. Quería que repita la última parte que dijo en qué momento usaríamos cada fórmula de las tres que ha armado. Ya, sí. Sí, por favor. A ver, nosotros hemos partido de la fórmula de flujo volumétrico es igual a volumen sobre tiempo, ¿no? Si en un problema me dan volumen, ¿no? Me dan volumen sobre tiempo, bueno, de frente lo utilizo, no tengo ningún problema, ¿no? Pero si en un problema me dan, digamos, me dan velocidad del fluido, ¿no? Entonces, si voy a utilizar trato de utilizar la ecuación número 1, generalmente no lo voy a poder hacer, ¿no? Voy a tener que tener una fórmula de flujo volumétrico que use la velocidad, ¿no? En este caso, la segunda ecuación, ¿no? ¿Cómo llegué a la segunda ecuación? Hemos visto pues que volumen, si parto de acá de la fórmula 1, volumen es igual a área por altura, ¿no? En este caso, ¿no? Área por la altura, ¿no? O en el cilindro que estamos viendo acá, área por la altura, ese es el volumen, ¿no? En todo eso por geometría básica, ¿no? Que el volumen de un cilindro es área por altura. En este caso tenemos la área y por altura sobre T, en este caso, y hemos visto pues que la altura es una longitud que se puede representar por el espacio también. En este caso lo hemos puesto como E sobre T, y esto nos lleva pues a formular la segunda ecuación, que es área por V, ¿no? Que es la velocidad, área por velocidad. Ahora, si en el caso de que la tubería no fuera, fuera circular, o sea, es una tubería, como es la más común, ¿no? Como es lo que más vamos a encontrar en todos, pero esto no nos libera pues de que algún día tengamos una tubería cuadrada por ahí, ¿no? A veces se hacen tuberías cuadradas porque son más estables. Entonces, en este caso, si la tubería fuera circular, ¿no? Como la tubería que conocemos en casa, ¿no? La tubería de media pulgada, una pulgada que ustedes conocen. En ese caso, pues, si la tubería fuera circular, entonces podría ya utilizar esto, ¿no? Como el área de una sección circular es igual a pi r al cuadrado, ¿no? Entonces, el flujo volumétrico va a ser igual a pi por r al cuadrado por v, que es la velocidad por la que está circulando el fluido, ¿no? Porque el fluido que está circulando por esa tubería tiene cierta velocidad, ¿no? Entonces, ese parámetro a veces es necesario mantener, ¿no? Entonces, vean pues que esta fórmula se utiliza para, digamos, calcular, ¿no? los flujos, el flujo volumétrico sobre todo, ¿no? Entonces ya tienen ustedes tres fórmulas, ¿no? Una fórmula si le dicen cuál será el flujo volumétrico si está circulando, digamos, 500 metros cúbicos en una hora, ¿no? Entonces hace su correspondiente transformación de unidades, ¿no? Porque no puedo interpretarlo por hora, ¿no? Tengo que interpretarlo por segundo, porque las unidades en el sistema internacional para tiempos corresponden a segundo, ¿no? Entonces tiene que hacer una transformación y saca un flujo volumétrico, ¿no?
Me dice, la fórmula dependerá de los datos que tenemos. Claro, sí, exactamente, ¿no? Según las condiciones del problema, ¿no? Sí, sí depende justamente de eso, ¿ya? Pero como le dije, ¿no? Si usted ya tiene la fórmula general que es volumen sobre tiempo, ¿no? La misma definición nos dice, ¿no? Ahí nos dice esta definición y prácticamente en la definición está ya el concepto, ¿no? Dice que es la cantidad de fluido que circula a través de una sección por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, cantidad de fluido o volumen, volumen sobre tiempo, ¿no? Y el flujo másico es la cantidad de masa por unidad de tiempo también. Entonces hemos dicho pues que, ¿no? Es prácticamente literal, ¿no? O sea, cuando me dicen que el flujo volumétrico es el volumen sobre tiempo, ya sé pues que la fórmula siempre va a ser V sobre T, ¿no? Y si me dice que el flujo másico es igual a la masa sobre tiempo, sé que va a ser pues la masa sobre el tiempo en las unidades respectivas, ¿no? Entonces, a partir de ese punto ya yo puedo derivar, ¿no? Como les dije, derivar esta fórmula, ¿no? Que ustedes ven, ¿no? Como digo, si yo sé esta fórmula, ya estas fórmulas salen pues por razonamiento, ¿no? Por razonamiento. Ok, listo. Entonces, esta es la fórmula para flujo volumétrico, ¿no? Entonces, un problema típico sería, a ver, digamos, calcule flujo volumétrico si 300 metros cúbicos circulan en una hora, ¿no? Entonces me dice calcular el flujo volumétrico si 300 metros cúbicos de este fluido circulan en una hora, ¿no? O sea, a través de un punto, yo marco un punto en este área y en ese yo controlo, y en una hora han pasado 300 metros cúbicos, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi flujo volumétrico? Entonces yo me sé pues que el flujo volumétrico es igual a ¿qué? Volumen sobre tiempo, ¿no? Pero seguro que me va a pedir el profesor en el sistema internacional, ¿no? Entonces yo calculo que me digo, ¿no? Es igual a 300 metros cúbicos sobre una hora, ¿no? Una hora, ¿no? Entonces voy a hacer la transformación, ¿no? Que en una hora hay 3600 segundos, ¿no? Entonces ahí voy a marcar hora, divido y me sale dos ceros acá, 3 entre 36. ¿Cuánto sería 3 entre 36? A ver. Sería 0.08, ¿no? Aproximadamente 0.08 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, el resultado sería pues que el flujo volumétrico de ese fluido es igual a 0.08 metros sobre segundo. Entonces, vean que si circula, se hace el cálculo directamente, ¿no? Se hace el cálculo directamente. Pues eso es lo más fácil, ¿no? Ahora, pueden variar esta pregunta y dicen, calcula el flujo volumétrico, ¿no? Si, digamos, circula un fluido, ¿no? A una velocidad de, digamos, un metro por minuto, ¿no? Entonces, en una tubería de 2 pulgadas de diámetro, ¿no? Entonces ya es ya más problemático, ¿no? Hay que calcular primero el área de la tubería, ¿no? Pero ya tengo la velocidad, entonces simplemente calcularía el área, lo multiplicaría por la velocidad y tendría pues mi flujo volumétrico, ¿no? Okay. Eso vamos a verlo con los problemas que vamos a realizar, pero más o menos los problemas son de este tipo, ¿no? Vamos a ver el otro aspecto que es el flujo másico, que también nos interesa, ¿no? Sobre todo para nivel de reactores trabajamos con flujo másico, ¿no? Dice que es igual numéricamente hablando a la masa del líquido que pasa por una sección de la tubería en unidad de tiempo, ¿no? Entonces hemos dicho pues que el flujo másico que es igual a M, ¿no? Este es nuestro flujo másico, es igual pues, a la masa sobre tiempo. Y en el sistema internacional vamos a tener pues que son
kilogramos sobre segundo, ¿no? Kilogramos sobre segundo. ¿No? Entonces, esto, un problema típico sería pues calcular M, ¿no? Si 805 kilogramos de masa, ¿no? Pasan por un punto de tubería de una tubería en 2 minutos, ¿no? Entonces esto sería calcular el flujo másico si 805 kilogramos, ¿no? Pasan por un punto de una tubería en 2 minutos, ¿no? Entonces acá tenemos que esto es masa, ¿no? Así que esto es masa y esto es tiempo, ¿no? Entonces la fórmula me dice que el flujo másico es igual a masa sobre tiempo, ¿no? Entonces tengo que hacer simplemente la operación, ¿no? 805 kilogramos, que ya tengo en kilogramos, no tengo que hacer ni un cambio ahí, en cambio el tiempo sí, ¿no? 2 minutos, ¿no? Esto ya por transformación, ¿no? Pongo 1 minuto es igual a 60 segundos, ¿no? Y hago la transformación respectiva y tengo pues que el flujo másico, ahí en este caso, 805 entre 60 sería 13.41, ¿no? 13.41 kilogramos sobre segundo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en un segundo, ¿no? Por esa tubería están circulando 13.41 kilogramos, ¿no? O sea, han pasado por ese punto 13.41 kilogramos de este fluido que estamos trabajando, ¿no? Bien, entonces, profesor, ¿cómo hago, por ejemplo, si yo tengo flujo volumétrico, ¿no? Y llego a un reactor y me piden flujo másico, ¿no? Entonces, debe haber algún método para convertir lo que es el flujo másico en flujo volumétrico, ¿no? Entonces, vamos a ver que esto es posible hacerlo, ¿no? La conversión de la conversión de lo que se dice de una unidad a otra, ¿no? De un factor o de un parámetro a otro. Voy a tratar de convertir, ¿no? Lo que es flujo volumétrico a flujo másico, o también puede ser al revés, ¿no? De flujo másico a flujo volumétrico. ¿Cómo hago? ¿No? Para esto necesito un parámetro, ¿no? Que todo fluido lo tiene. Requiero siempre, para hacer esta transformación, requiero la densidad ¿no? La densidad, ¿no? Requiero la densidad, ¿no? A ver, ¿cómo voy a hacer esto, no? Voy a decir, mira, yo quiero convertir el flujo másico en flujo volumétrico, ¿no? Entonces, generalmente voy a tratar de acá multiplicarlo por una constante, ¿no? Esta es una constante K, ¿no? Entonces, yo digo, pues, ¿cuál será esta constante K? Quiero calcular esta constante K y quiero ver qué representa, ¿no? Entonces, yo tengo que masa, flujo másico es igual a masa sobre tiempo, que va a ser igual a esta constante que quiero hallar por flujo volumétrico, que viene a ser volumen sobre tiempo, ¿no? Y tengo esta ecuación que está acá, ¿no? Y esta ecuación me dice pues que tengo el mismo denominador
¿no? Que se puede eliminar, ¿no? Entonces me dice, pues entonces K va a ser igual a M sobre B, ¿no? Y necesariamente yo me acuerdo pues que densidad es igual a masa sobre volumen, ¿no? Masa sobre volumen, ¿no? Entonces, entonces esta K vendría a ser la densidad, ¿no? Entonces mi fórmula va a ser así, ¿no? Quiero convertir ¿no? Flujo másico en flujo volumétrico, ¿no? Tengo que multiplicarlo por densidad, ¿no? Entonces, esta es nuestra fórmula, ¿ya? Que vamos a utilizar para transformar un flujo másico en un flujo volumétrico. Hay que multiplicarlo por la densidad, ¿no? Acá siempre vamos a tener como parámetros que utilizamos el sistema internacional, ¿ya? Entonces, el sistema internacional, la densidad está dada en kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Kilogramos sobre metro cúbico. Okay. Bueno, ya las unidades de flujo másico está dado en kilogramos sobre segundo. Flujo volumétrico está dado en, digamos, metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Okay. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profesor, Sí. la conversión es viceversa, ¿verdad? Sí, también puedo hacer la conversión viceversa, ¿no? Si quiero flujo másico, no, flujo volumétrico, Ya, podría dividirlo entre flujo másico entre densidad, ¿no? Así. ya, profesor. Siempre es para ambos lados puede ir, ¿ya? De repente tengo flujo volumétrico, quiero convertirlo a flujo másico, lo multiplico por la densidad, ¿no? O de repente tengo flujo másico y quiero convertirlo a flujo volumétrico, lo divido entre la densidad. Entonces acá tengo una fórmula 1 y la fórmula 2, pero en realidad la fórmula 2 es derivada de la fórmula 1, ¿no? No es necesario aprenderse ambos, simplemente aprenderse esta fórmula y de ahí pues ya despejo F, ¿no? Y sé que esta densidad que está multiplicando va a pasar a dividir, ¿no? Y nos da la equivalencia respectiva. Bien, ok, vamos a hacer un pequeño problemita de aplicación porque en este tipo de, así, lo mejor es memorizarse o saber el método haciendo resolviendo problemas, ¿no? Ahí, así aprendemos ahí, ¿no? Lo que hago, aprendo, dice. Acá tenemos un pequeño problema, ¿no? Dice, una solución al 5% de ácido sulfúrico fluye por una tubería a razón de 4 metros cúbicos sobre minuto, ¿no? Calcular en qué tiempo llenará un reactor que requiere 2.500 kilogramos de esta solución, ¿no? La densidad de la solución es igual a 1.09 gramos sobre centímetro cúbico, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a diagramar esto? ¿No? ¿Cómo vamos a diagramar? Dice que acá pasa una tubería. Bueno, acá no es posible hacer. Bueno, vamos a hacer el gráfico que me salga, jóvenes, no quiero críticos. Entonces, acá tengo un reactor. ¿No? Entonces dice que a través de esta tubería está circulando ácido sulfúrico al 5%, ¿no? Cuya densidad es 1.09 gramos sobre centímetro cúbico, ¿no? Ese es el fluido que está circulando a través de esa tubería, ¿no? Está circulando ácido sulfúrico al 5% con una densidad de 1.09 gramos sobre centímetro cúbico. El flujo de este fluido a través de la tubería es de 4 metros cúbicos sobre minuto, ¿no? Entonces acá ya tengo un flujo. ¿Qué tipo de flujo es, jóvenes? Flujo volumétrico, ¿no? Flujo volumétrico. Volumétrico, profe, porque tiene metros cúbicos. Claro, muy bien, muy buena. Si tengo metros cúbicos, me dice volumen, ¿no? Entonces metros cúbicos sobre minuto. Entonces me dice que es igual a 4 metros cúbicos sobre
minuto. Y acá está el primer problema, ¿no? El primer problema es que esto no está en unidades del sistema internacional. Entonces hay que convertirlo, ¿no? Ese es nuestro primer problema. Okay. Y también para entender, vamos a seguir explicando, ¿no? Dice, calcular en qué tiempo llenará un reactor, ¿no? Que requiere 2.500 kilogramos de esta solución. O sea, en este reactor yo necesito que haya en este reactor 2.500 kilogramos, ¿no? De este fluido que está ingresando, ¿no? Por la tubería, ¿no? Entonces necesito que haya 2.500 kilogramos. Entonces me dice, ¿en qué tiempo se llenará el reactor? ¿No? Me dice, oye, ¿a qué hora empiezo el proceso? ¿No? Hay que esperar porque el reactor tenga 2.500 kilogramos de una solución de ácido sulfúrico al 5% y ahí empezamos. Pero ¿en qué tiempo voy a hacer eso? ¿No? Bueno, hay un estudiante del SOANE que va a hacer el cálculo de respectivo, ¿no? Entonces el señor se pone a hacer el cálculo respectivo, ¿no? Dice, vamos a hacer este problema. Okay. Entonces vamos a ver primero que necesitamos en este aspecto, ¿no? Estamos hablando de, primero hablamos de masa, ¿no? Y hablamos acá de lo que es flujo volumétrico, y acá estamos hablando de masa. También en este caso, si hablan de masa, acá están hablando de flujo másico, ¿no? Acá están hablando de flujo másico y acá están hablando de flujo volumétrico, ¿no? Entonces, necesariamente tiene que haber una transformación, ¿no? Que vamos a hacer al final, pero lo que primero que hay que hacer es uniformizar nuestros datos, ¿no? Nosotros sabemos que para que haya una transformación de flujo másico a flujo volumétrico necesitamos multiplicarlo por la densidad, ¿no? Esto siempre vamos a tener en cuenta que flujo másico es igual a la densidad por flujo volumétrico, ¿no? Entonces necesitamos la densidad. La densidad nos da, sí, acá está la densidad, ¿no? 1.09 kilogramos sobre centímetro, pero eso está pues en unidades de CGS, ¿no? Y lo necesitamos tener en unidades de sistema internacional. Entonces vamos a hacer la transformación respectiva, ¿ya? Entonces la densidad, decimos acá que es 1.09 gramos sobre centímetro cúbico. Así vamos a poner para poder hacer la transformación respectiva, ¿ya? Entonces esto vamos a convertirlo a kilogramos, ¿no? Multiplicamos porque necesitamos kilogramos arriba, y el kilogramo es igual a ¿cuántos gramos es? 1000 gramos, ¿no? O sea, 10 al cubo gramos, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Ok, entonces también multiplicarlo por lo que son centímetros cúbicos, ¿no? Centímetros cúbicos. ¿Cuántos centímetros cúbicos tenemos ahí? ¿No? Tenemos pues que tengo un metro, no, bueno, acá no, acá es decimos que 100 centímetros es igual a ¿qué? A un metro, ¿no? Pero profesor, acá tenemos cúbicos, lo elevamos al cubo, ¿no? Ahí sí, ¿no? Ahí sí nos da centímetros cúbicos, y abajo nos da metros cúbicos, porque la densidad tiene que estar dada en kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Entonces la densidad en este caso ya nos va a dar, ¿no? En este caso tenemos 1.09, ¿no? Gramos con gramos se va a ir, ¿no? Centímetros cúbicos con centímetros cúbicos se va, y este metro al elevarse al cubo va a ser metro cúbico, ¿no? Entonces ya tenemos asegurado nuestras unidades, ¿no? Pero hay que elevarlo a 100 al cubo, ¿no? 100 al cubo es igual a 10 al cuadrado, ¿no? 10 al cuadrado es igual a 100, ¿no? Esto es igual que 10 al cuadrado, ¿no? Y como está elevado al cubo, ¿no? Lo multiplicamos 2 por 3, 6, ¿no? Entonces decimos pues que es por 10 a la sexta, ¿no? 10 a la sexta, ¿no? Porque está multiplicado por 3, ¿no? Este es elevado al cuadrado, 2 por 3 igual a 6. ¿No? Nada más, ¿no? Y abajo tenemos 10 al cubo, que es lo que quedó de los gramos, ¿no? Y nuestras unidades van a ser, digamos, kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Esta es nuestra densidad ya. Entonces esto 10 al cubo sube arriba como 10 a la menos 3,
se elimina, entonces sería 1.09 por 10 al cubo, ¿no? Kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Ahí ese es el trabajo que hay que hacer, ¿no? Entonces la densidad vendría a ser 1.09 por 10 al cubo kilogramos por metro cúbico. Esa es nuestra densidad, ¿no? El otro problema es el flujo, jóvenes, ¿no? Tenemos acá el flujo. Acá tengo que flujo volumétrico, ¿no? Es igual a 4 metros cúbicos sobre minuto, ¿no? Así es, ¿no? Hay que convertirlo a metro cúbico sobre segundo, ¿no? Con metro cúbico no tengo ningún problema, pero sí tengo que convertir este minuto en segundo, ¿no? Un minuto tiene 60 segundos, como ustedes ya saben, ¿no? Minuto con minuto se va. Y sería 4 entre 60 multiplicado y redondeado a la décima, a la centésima, tengo que es igual a 0.07 metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Entonces mi flujo másico, flujo volumétrico es de 0.07 metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Y mi flujo y mi densidad es igual a 1.09 por 10 al cubo, ¿no? Kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Entonces ya tengo acá, jóvenes, fíjense esta fórmula que tengo acá, ¿no? Entonces ya puedo convertir mi flujo volumétrico a mi flujo másico que requiero, ¿no? Porque acá requiero flujo digamos volumétrico, ¿no? Entonces voy a hacer la multiplicación, ¿no? Para hacer la conversión respectiva. Entonces acá tengo digamos mi flujo másico, ¿cuánto será? Ya tengo el flujo volumétrico, ¿no? Entonces voy a hallar mi flujo másico, ¿no? Entonces voy a multiplicar esta cantidad, ¿no? Y por la densidad, ¿no? Entonces acá tengo 1.09 por 10 al cubo kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad, ¿no? Por el flujo volumétrico, ¿no? 0.7 metros cúbicos, ahorita lo atiendo sobre segundo. Ok. ¿Sí? ¿Alguien quiso intervenir? Bueno, parece que ingresó alguien, ¿no? Entonces, continuamos. Ok. ¿Esto cuánto me sale, jóvenes? Ahí voy a multiplicar. Bueno, vamos a ver primero las dimensiones. Metro cúbico se va y me queda kilogramos sobre segundo, ¿no? 1.09 por 0.07 me da que mi flujo másico es igual a 0.8, ¿ya? Estoy redondeando a la centésima por si acaso. Kilogramos sobre segundo, ¿no? Kilogramos sobre segundo. ¿Ok? Listo, ya tengo el flujo másico, digamos, me dice que 0.08 kilogramos están circulando por segundo en esta tubería, ¿no? Hace poco tenía el flujo volumétrico, que para este problema no me sirve porque a mí me están pidiendo masa, ¿no? Masa. Entonces, yo quiero calcular el tiempo, me dice, ¿no? Calcular en qué tiempo llenará un reactor, que es 2500 kilogramos, ¿no? Entonces yo tengo acá, esto es masa, y me preguntan el tiempo, ¿no? Yo me acuerdo pues que si teniendo masa, yo tengo mi fórmula de flujo másico que me enseñó el profesor, me dice que es igual a masa sobre tiempo, ¿no? Entonces acá puedo derivar tiempo, ¿no? Y me dice pues que es igual a ¿qué? Masa sobre flujo másico, ¿no? Flujo másico. ¿No? Entonces tengo esto, entonces voy a ya calcular el tiempo
masa que tengo es 2.500 kilogramos. Es la masa que requiero. Y el flujo que va a tener es igual a 0.08 kilogramos sobre segundo, ¿no? Entonces me va a dar esto en segundos, ¿no? ¿Cuánto sería? Vamos a ver. Kilogramo con kilogramo se va. Y esto me sale 2.500 entre 0.08, que me sale 31.250, ¿no? 31.000. 31.250, ¿no, profe? Sí, 250 segundos, ¿no? Sí, profe. ¿En cuántas horas, profe, entonces? Lo vamos a transformar a horas, ¿no? A ver, divídalo entre 3.600. Tenemos 8.68 horas. Pero 8,05. 9. 6 minutos. A la centésima lo redondean, ¿ya? Sería, creo que sí, confirmo lo que ustedes han calculado, 8.68, ¿no? Horas, ¿no? Sí. Ok, 8. Ajá. listo. Muy bien. 8.68. Todos estamos de acuerdo. 68,05. Sí, pero vamos a trabajar al centésimo, ¿ya? Hay que redondear a la centésima nada más, ¿ya? Porque no resulta muy práctico decir 8.68, 0. Tanto, ¿no? No creo que ustedes tengan un reloj que calcule en esa exactitud. Sí, profe. Entonces, vamos a decir eso, ¿no? Entonces, si me preguntan a mí qué tiempo va a demorar, ¿no? Para llenar el reactor y tener una masa de 2.500 kilogramos de esta solución de ácido sulfúrico, yo digo, pues 8.68 horas, ¿no? Y me dicen, pues, pero es demasiado, ¿no? Demasiado tiempo. Yo lo requiero en menos tiempo, ¿no? Entonces, acá voy a preguntar a mis ingenieros junior qué es lo que voy a hacer. A ver, la señorita Catherine Gutiérrez. Buenas noches. ¿Está Catherine Gutiérrez? Creo que ya está cenando, nos ganó. Oh. Profesor, estoy aquí, profesor. Ya, disculpe, señorita. ¿Qué haría usted, señorita, si le dijeran, pues, que usted hace el cálculo de 8.68 horas, como nos ha salido, y le dicen, no, yo lo requiero en menos tiempo? ¿Qué haría usted? ¿Qué solución propondría? Menos tiempo. No sé, profesor. Profesor, la verdad es que no estoy escuchando muy bien la clase, profesor. Estoy en una asamblea ahorita. La disculpo, señorita, la disculpo. Ya, sí, Sí, profesor, estoy en una asamblea acá de mi comunidad. Ya, muy bien. Acá el señor López ha levantado la mano. Sí, señor, ¿qué haría usted? Profesor, yo pienso que debería aumentarse el diámetro de la tubería. Ya, si aumento el diámetro de la tubería, ¿qué pasaría con el flujo? Aumentaría el flujo. Claro, aumentaría el flujo, ¿no? Aumentaría el flujo, ¿no? Ahí sí, claro. O también podría o alguien puede proponer otra solución, jóvenes. El señor André propone, pues, aumentar el diámetro de la tubería. Pero digamos, a ver, señor Mercado, ¿qué dice usted, señor? A ver, dígame. ¿Se podría subir la presión? Bueno, no estamos hablando de presión acá en este caso, pero algo derivado de la presión, ¿qué haría la presión? ¿Qué cambios haría en nuestro fluido la presión en este caso? Profesor, ¿no sería aumentar la aceleración? Sí, aumentar la velocidad. ¿Alguien dijo velocidad? Sí. A ver, Marín. Muy bien, claro, aumentar la velocidad, porque el señor André dice, pues, hay que aumentar el diámetro de la tubería, pero, señor, hasta que usted cambie la tubería, ya, pues, la fábrica quebró, ¿no?
ya, digamos, ¿qué vamos a hacer con el cambio de tubería? El cambio de tubería, entonces, pero no, no es así. La solución hay que darla con los elementos que tengamos, ¿no? Entonces, en este caso, dice, hay que aumentar la velocidad. Ah, muy bien, ¿no? Si aumento la velocidad, aumento el flujo, ¿no? Entonces, si aumento el flujo, el tiempo de llenado del reactor va a ser menor, ¿no creen? Sí, muy bien, muy bien. Muy buenos, buenas soluciones, ¿no? Entonces, hay que, como le dije, la filosofía de acá, de esta pregunta, era pues, hay que tratar de utilizar los recursos que tenemos. No, no hay que, claro, la solución es, sí, teóricamente es cambiar o sea, aumentar el diámetro de la tubería, ¿no? Pero imagínense, ¿no? En una empresa le dices eso al dueño, el dueño pues te lleva al sector de desocupados, ¿no? Claro, hay que proponer la solución, pero con los elementos que tengamos, ¿no? Y acá la solución es, pues, aumentar la velocidad, ¿no? Porque la velocidad es proporcional al flujo, ¿no? A más velocidad, mayor flujo. ¿Ok? Entonces, alguien dijo aumentar la presión. Y yo le dije, pues, claro, aumentar la presión, pero acá no estamos trabajando con presiones. Pero sí, el aumento de presión implica también, pues, cambio de velocidad, ¿no? También indirectamente sí. Eso, Claro, tiene razón en ese aspecto, sí. justo eso quise decirle, de mayor presión, más velocidad. Claro, claro, exactamente, claro eso. O sea, la respuesta tiene que estar dado en términos que manejamos, con las variables que manejamos en el problema, ¿ya? Pero sí, muy bien, jóvenes, muy bien. Entonces, ahí tenemos un problema ya resuelto entre todos nosotros. Bueno, acá tenemos otro problema más, un poco más experimental, ¿no? Dice, para medir el caudal de un fluido, ¿no? Dice, que pasa por una tubería, ¿no? Le dicen a Pepe, ¿no? Pepe es un egresado del Instituto Seoane y él dice, pues, hay que calcular el flujo, ¿no? Y el dueño dice, pues, yo no sé qué será flujo, señor, dice, ¿no? Entonces, no, yo le voy a medir el flujo de su tubería, del fluido que está circulando por esta tubería, ¿no? Entonces, él hace un experimento, dice, ¿no? Voy a calcular el flujo, el caudal, ¿no? De este fluido. Entonces, lo que hace él es, se consigue un cilindro, ¿no? Un cilindro de 100 litros, ¿no? Medidos, y entonces comienza a fluir el fluido y dice, pues, y toma el tiempo, ¿no? Y dice, pues, estos 100 litros lo ha llenado, pues, en 0.5 minutos, ¿no? O sea, en 30 segundos, ¿no? Entonces dice, con esos dos valores que tengo un valor que en este caso van a ver ustedes que es, no, dice esto, 100 litros, ¿qué representaría, jóvenes? Que es volumen o masa, tiempo, volumen, ¿no? Volumen. Volumen propio. Claro, este cilindro tiene volumen. Y acá, y 0.5 minutos, que es tiempo, ¿no? Tiempo. Dice, miren, Tiempo. tengo volumen y tengo tiempo. Y el profesor me dijo que el flujo volumétrico es igual a volumen sobre tiempo, ¿no? Entonces ya tengo un método para hallar el flujo de fluido, ¿no? Entonces, él dice, como ya tengo estos dos factores, voy a multiplicar, ¿no? Entonces tengo acá 100 litros y acá tengo 0.5 minutos, ¿no? Y ya tengo, pues, ¿cómo se llama? El fluido, el flujo volumétrico, ¿no? Yo tengo el flujo volumétrico. Entonces, comienzo a hallar esto, ¿no? Esto, digamos, voy a operarlo. Voy a poner 100 entre 0.5, ¿cuánto me sale? Para tener un factor ya más trabajable. Y me dice, pues, que esto es igual a 200 litros sobre minuto, ¿no? Entonces ya tengo un flujo, ¿no? Ya he hallado el flujo. Y viene el jefe de área y me dice, oye, ¿qué pasó? Ya he hallado el flujo, es 200 litros por minuto. Y él le dice, bueno, acá trabajamos con el sistema internacional, ¿no? Y quiero que usted lo convierta en sistema internacional. Entonces, bueno, yo lo hago, pues, ¿no?
también esto me han enseñado, ¿no? Y digo, pues acá tengo que sé que 10 al cubo litros es un metro cúbico, ¿no? O sea, 1000 litros es un metro cúbico, ¿no? Eso ya yo lo sé. Y también sé pues que en un minuto hay 60 segundos, ¿no? Entonces tengo acá, voy a eliminar minuto con minuto se va, el litro con litro se va, ¿no? Esto es, por si acaso, este es 10, ¿ya? Ok, entonces voy a operar aquí, ¿no? Tengo, bueno, acá un 0. Este 0 se va, aprovecho para eliminar este 0. Entonces me sale acá 20 entre 6, ¿no? 20 entre 6, acá 6 por 10 al cubo. Bueno, esto voy a borrarlo porque no se ve nada esto. Y 20 acá sería, estamos trabajando con ya metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Entonces ahí sería, ¿no? Sería, bueno, operando sería 20 entre 6. ¿Cuánto sería eso, jóvenes? 20 entre 6, a ver, vamos a ver. Sería 3.33, ¿no? Acá tengo es 3.33 por 10 a la menos 3, ¿no? Esto sube con el signo negativo, ¿no? Está al cubo acá y pasa arriba con menos, ¿no? Sería metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Este es mi flujo, ¿ya? Mi flujo es el flujo que he calculado, flujo volumétrico en el sistema internacional sería pues 3.33 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Entonces acá tengo que mi flujo es igual a 3.33 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo, ¿ya? Ese es mi flujo. Ok, ya ahí en eso. Ahí se calcular el caudal o flujo volumétrico en metros cúbicos sobre segundo, ya lo hice, ¿no? Acá está, es lo que me pidió. Y luego predecir en qué tiempo este fluido llenará un tanque de 50 metros cúbicos, ¿no? Dice, ya, muy bien, tienes este flujo y yo muy bien, te felicito por haberlo calculado, pero yo quiero saber que con ese flujo que has calculado, en qué tiempo voy a llenar este tanque que tenemos arriba, ¿no? Que es de 50 metros cúbicos, ¿no? ¿En qué tiempo lo lleno? Entonces yo me acuerdo pues que mi fórmula sigue estando presente, ¿no? Y eso es muy útil. Me dice que el flujo volumétrico es igual a volumen sobre tiempo, ¿no? Y también me preguntan tiempo, ¿no? Y esto puede ser recurrente ya. ¿En qué tiempo? Pero en horas me dice, ¿no? Entonces me dice, voy a despejar tiempo acá. Y acá es igual tiempo es volumen sobre flujo volumétrico, ¿no? Volumen ya está dado en sistema internacional, ¿no? Es 50 metros cúbicos. Y el flujo volumétrico que acabo de calcularlo es 3.33 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Entonces tengo acá el metro cúbico con metro cúbico se va y segundo sube, ¿no? Entonces me va a dar el cálculo, voy a dividir 50 entre 3.33, no me sale 15.01. Estoy dividiendo esto ya, estoy viendo esto, ¿no? Me sale 15.02, ¿no? 15.02, este menos 3 sube al cubo por 10 al cubo segundo, ¿no? Pero me dice
convierto las horas, ¿no? Porque yo no trabajo con segundos, ¿no? Claro que el sistema internacional, el tiempo estará dado en segundos, pero realmente acá trabajamos en horas, ¿no? Para tener un estimado, ¿no? Entonces, bueno, voy a transformarlo, ¿no? Sé que en una hora hay 3600 segundos, ¿no? Entonces, esto simplemente hay que dividirlo, ¿no? Hay que dividir. A ver, ¿ya calcularon ahí? ¿Alguien ya hizo el cálculo? Alguien me trata de decir algo, pero no lo escucho. Es que ahí en casa pasa a cobrar 5 soles y tanto. Ya, es un problema comercial. Bueno, okay, entonces, vamos a dividir De la tarde, ¿no? Al lado. profe, me 15.02. salió ya. ¿Cómo? Ya me salió, profe. A ver, ¿cuánto sale el estado social del señor Andrés? A ver, facilíteme el trabajo. Creo que sale, profesor, 0,0041 por 10 a la 3. Creo, porque no sé si estamos. ¿Usted cree? Creo. Profesor, me sale No creo. No sé, profe, 4.17. no me sale, creo. Está mal, creo, está mal. Profesor, ahí me sale 4.017 horas. A mí también. 4.17 horas. Multiplicar 10 al cubo. Por mayoría, ¿no? El 4. Exacto. Sí, profesor. 4.17, ¿no? Ya, Sí. listo. Muy bien. Entonces, me pregunta acá el gerente, le voy a decir, el tanque se llenará en 4.17 horas, ¿no? Entonces, esa es la respuesta a su problema, ¿no? Entonces, vean ustedes que estos problemas que ustedes estamos resolviendo son bastante típicos en la industria jóvenes, ¿no? Siempre vamos a tener estos problemas y entonces debemos estar preparados para poder resolverlos, ¿no? Entonces, si no manejamos estas cifras, no sabemos qué es lo que hacemos, ¿no? Esperamos pues que, oye, súbete arriba al tanque y me avisas cuando está por llenar, ¿no? Entonces, eso hay que evitar, ¿no? Con el conocimiento ya suponemos pues que en este punto, en 4 horas y 17 ya estamos disponibles para poder empezar a trabajar. Okay. Este problema es un poquito más simple. Otro problemita, este es un poquito más complejo parece, ¿no? A ver. Dice, se tiene un tanque cilíndrico, ¿no? De 4 por 6 metros de altura, 4 de diámetro por 6 metros de altura, que almacena hidróxido de sodio al 10%, a cuya densidad es igual a 1.08 kilogramos por litro. Se requiere llenarlo con esta misma solución hasta el 90% de su capacidad, mediante una tubería de 4 pulgadas. Dentro del cual, dice, fluye la solución a una velocidad de 0.5 metros sobre segundo. Calcular el tiempo de llenado a la capacidad mencionada y calcular el flujo másico. ¿No? ¿Esto lo resolvemos o lo dejamos de tarea? Lo resolvemos, ¿no? Resolvemos, profe, resolvemos. Claro, hay que resolverlo, ¿no? Sí, profesor. No, si lo dejamos de tarea nos va a dar pesadillas en la noche y eso no es correcto. Entonces, vamos a hacerlo. Y decíamos pues que tenemos acá un tanque cilíndrico, dice, ¿no? A ver, el tanque cilíndrico vamos a dibujarlo. Entonces, por si acaso yo soy profesor, no soy dibujante. Y acá tenemos nuestro tanque cilíndrico, ¿no? Me salió medio chueco, no importa. Este tanque cilíndrico dice que tiene 4 metros de diámetro. O sea, acá tiene 4 metros. ¿No? Y la altura dice que es 6 metros, ¿no? Acá arriba 6, ¿no? Entonces dice que almacena hidróxido de sodio al 10%, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es calcular el volumen del tanque, porque nos dice acá, dice, se requiere llenarlo, ¿no? Con esta misma solución hasta el 90% de su capacidad mediante una tubería de 4 pulgadas. O sea, este tanque que estamos viendo no se va a llenar al 100%, se va a llenar al 90%, por lo tanto necesitamos saber el volumen total que tiene este tanque, ¿no? Entonces, vamos a calcular, ¿no? El área, ¿no? El área
para saber el volumen, ¿no? El volumen debemos saber pues que es igual al área por la altura, ¿no? Área por altura. Pero el área de este cilindro es pues igual al área de un círculo, ¿no? Entonces acá vamos a poner que es pi por r al cuadrado, ¿no? Multiplicado por la altura, en este caso es 6 metros, ¿no? Entonces, pero esta área, vamos a calcularlo acá, a ver si no, o podemos calcularlo acá mismo, ¿no? ¿Cuánto es dice que es de 4 pulgadas, ¿no? O sea, necesariamente eso tenemos que ponerlo, cambiarlo a, digamos, a metros, ¿no? Porque nuestra tubería, no, pero acá, ya, es la tubería, vamos a ver la tubería, estamos hablando del el cilindro sí tiene en metros, entonces acá no hay problema. Entonces el área el área sombreada, ¿no? Es igual al área, ¿no? Es igual a pi por r al cuadrado, ¿no? Entonces acá tengo, ¿cuánto mide el radio de acá? El radio será pues, si el diámetro es 4, el radio es 2, ¿no? Entonces sería pi por 2 metros al cuadrado por h, en este caso h vale 6, ¿no? En este caso tengo 2 al cuadrado sería 4, 4 por 6 sería 24 pi metros al cuadrado, ¿no? Este sería mi área, digamos, mi volumen, ¿no? Ah, no, pero espérate, metro cuadrado, claro, es 6 metros. Y acá sería metros cúbicos, ¿no? Ya no sería metros cuadrados. Estoy hallando pi por r al cuadrado por la altura. En este caso, la altura es 6 metros, ¿no? Entonces, el radio del cilindro es 2, ¿no? Porque el diámetro es 4. Entonces, 2 metros al cuadrado sería, pues, 4 metros al cuadrado. Entonces, 4 metros, ¿no? 4 por 6 sería 24. Metro al cuadrado por metro a la 1 sería metro cúbico. Entonces, mi volumen, ¿no? El volumen del tanque cilíndrico sería 24 pi por metros cúbicos, ¿no? Entonces, pero me dice que este cilindro no se va a llenar al 100%, ¿no? Solamente se va a llenar hasta, digamos, hasta el 90%, ¿no? Entonces, solamente hasta acá, ¿no? Entonces, si yo tengo que todo el cilindro tiene, digamos, 24 pi metros cúbicos, entonces el volumen, este es el volumen total, el volumen que se va a llenar, ¿no? Que necesito para hacer mis cálculos, va a ser igual al 90%, ¿no? Que entonces sería 0.9, ¿no? Por 24 pi por metros cúbicos, ¿no? Entonces mi volumen a llenar será, que es el 90% del total, sería el 90% de 24 pi, ¿no? O 0.9. 0.9 por 24 me sale que es igual a 21.6, ¿no? 21.6 pi, ¿no? Todavía el pi lo voy a conservar, metros cúbicos, ¿ya? Trabajamos con una constante. Ok, ese es el volumen que voy a llenar, ¿no? Eso es lo que me está pidiendo, ¿no? Ese es el volumen que debo llenar, ¿no? 21.6 pi por metros cúbicos, ¿no? Entonces me dice que esto dice que llenado con un tubo, una tubería, ¿no? Una tubería dice que es de una tubería que está en pulgadas, ¿no? Dice que el diámetro de esta tubería es 4 pulgadas, ¿no? 4 pulgadas. Entonces yo tengo que calcular, digamos, esta tubería, ¿no? O sea, porque necesito que saber, pues, cómo
el flujo dentro de esa tubería de 4 pulgadas que estamos viendo, ¿no? Entonces, hemos dicho pues que para calcular el flujo volumétrico, podemos calcularlo también por lo que es área, ¿no? Con otra fórmula por la velocidad, ¿no? Esa es la otra fórmula que hemos contemplado. Creo que esta es la fórmula 2, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Para calcular el flujo necesito el área y necesito la velocidad, ¿no? Y tengo acá, jóvenes, tengo la velocidad, ¿no? Mi velocidad ya está calculada, ya me la han dado, ¿no? El profesor es buena gente y le dice, no, voy a facilitarles y le voy a dar la velocidad. Ya me dio la velocidad. Lo que estoy pidiendo, lo que quiero hallar es el área, ¿no? El área, y multiplico por el área y tengo el flujo volumétrico, ¿no? Entonces, como me pide el tiempo, ¿no? Entonces voy a calcular, porque yo sé pues que el flujo, digamos, el flujo másico, flujo volumétrico es igual a ¿qué? Es igual a volumen sobre tiempo, ¿no? Volumen sobre tiempo. Entonces ya voy a poder calcular, porque acá tengo el volumen, ¿no? Y acá voy a hallar yo el flujo, ¿no? Acá tengo, este es el volumen que voy a llenar. Y acá esto voy a calcularlo ahorita, ¿no? Entonces acá voy a despejar T, ¿no? Y voy a ver pues que es volumen sobre flujo volumétrico, ¿no? Entonces, pero necesito F, necesito esto necesito, ¿no? Entonces, pero me dan datos, dice, por acá está circulando el fluido, ¿no? El hidróxido de sodio al 10% está circulando a una velocidad de 0.5 metros sobre segundo, ¿no? A través de una tubería de 4 pulgadas de diámetro, ¿no? Entonces, necesito hallar este área, ¿no? Y este área, pues, está relacionado al diámetro, o al área en este caso, ¿no? Digamos, al radio, ¿no? Porque yo sé que este área es igual a ¿qué? Es igual a pi por r al cuadrado, ¿no? Pi por r al cuadrado. Pero lo que tengo, el problema está porque tengo 4 pulgadas, ¿no? Entonces hay que convertirlo a metros eso. Este diámetro, ¿no? Entonces, si yo tengo mi diámetro que es 4, ¿cuánto será mi radio? ¿No? 2 pulgadas, ¿no? 2 pulgadas. Entonces voy a hacer el cálculo con respecto al radio de 2 pulgadas. Entonces voy a calcular, mi radio es igual acá, radio de 2 pulgadas, ¿no? Y multiplico, pues yo sé pues que una pulgada es igual a 2.54 centímetros, ¿no? Y 100 centímetros es igual a 1 metro, ¿no? Entonces ya vamos viendo acá, ¿no? Que me va a dar este centímetro con centímetro se va, ¿no? Y la pulgada con la pulgada se va, y voy a tener en metros, ¿no? Mi radio en metros. Sería 2 por 2, 54 por 10 a la menos 2, ¿no? 2 por 2.54, que me da igual a 5.08, ¿no? Multiplicado por 100 es 10 al cuadrado, sube como 10 a la menos 2, ¿no? Ok, entonces sé que mi radio es igual a 5.08 por 10 a la menos 2 metros, ¿no? ¿Y para qué requería radio? ¿No? Para calcular el área, pues, ¿no? El área. Entonces, el área va a ser igual a ¿qué? Igual a, digamos, pi, o pi, acá pi, multiplicado por este radio al cuadrado, ¿no? 5.08 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado, ¿no? Y esto aquí sería igual, ¿no? Sería 5.08 al cuadrado, sería 5.08 al cuadrado, 25.81, ¿no? 25.81, ¿no? Estoy elevando al cuadrado esto, ¿no? Y esto elevado al cuadrado también, 10 a la menos 2 al cuadrado sería menos 2 por 2 por 10 a la menos 4, ¿no? Pi, ¿no? Y por metro al cuadrado.
Entonces esa sería mi área, ¿no? Mi área. El área de esta tubería es igual a 25.81 por 10 a la menos 4 pi por metro cuadrado, ¿no? Entonces, hay acá puedo hallar ya flujo volumétrico, sí, ¿no? Puedo hallar porque con esta fórmula tengo área por velocidad, ¿no? Y como tengo el área, puedo multiplicar 25.81, no se equivoquen jóvenes, por 10 a la menos 4 pi por metro al cuadrado, ¿no? Multiplicado por la velocidad, ¿no? Por la velocidad. Velocidad me dice que es 0.5 metros cúbicos sobre, no metros al cuadrado, metros sobre segundo nada más, ¿no? Metros sobre segundo. Ok, entonces me sale, pues hay que multiplicar, a ver, acá multiplicar 25.81 por 0.5. Ojalá que tengan calculadora, jóvenes. Yo les pido como útil escolar eso. No, eso, todos deben tener su calculadora. 12.91, ¿ya? 12.91 por 10 a la menos 4 pi, ¿no? Metro al cuadrado por metro cúbico sobre segundo, ¿no? Metro cúbico sobre. Ese es mi, ¿qué cosa es? Flujo volumétrico, ¿no? Flujo volumétrico. Pero, ¿qué necesito? Necesito el tiempo, ¿no? Ya tengo, ya tengo acá, pues, casi todo listo el problemita, ¿no? Tengo ya flujo volumétrico y tengo volumen, ¿no? El volumen que tengo que llenar, ¿no? Entonces, esos dos factores me dicen, pues, que si los pongo acá, puedo hallar el tiempo, ¿no? Tiempo, acá es igual a volumen, que en este caso es 21.6 pi metros cúbicos sobre el flujo que está acá. Es 12.91 por 10 a la menos 4 pi metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Entonces seguimos trabajando en forma ordenada. Metros cúbicos se va, con metros cúbicos se va, pi con pi se va, y tengo pues acá este 10 al menos 4 va a subir, ¿no? Arriba. Entonces el factor de 21 entre 12.91, ¿cuánto es? Vamos a ver. 21.6 entre 12.91. 1.6, profe, 1.6. 1.67, ¿no? Estamos trabajando a la 6.7. Ajá. 1.67 por 10. Este menos 4 sube positivo, ¿no? 10 a la cuarta, ¿no? Segundos, ¿no? Eso sería nuestra respuesta. Pero me dicen en horas, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí, jóvenes? ¿Qué hay que hacer para tenerlo en horas? Convertirlo ahora. Claro, pero Convertirlo ahora, profe. hay que dividirlo o hay que multiplicarlo dividirlo entre 3600, ¿no? Entonces, una hora es igual a 3600 segundos, ¿no? A ver, ¿cuánto sale eso, jóvenes? Ayúdenme. Profe, me sale 4,6, 4,63. 4.64. Sí, redondeado. 63 sale, profe. 4.64, ¿no? Ordenado. Redondeando sería redondeado al 64. centésimo. Sí, sí. Sí. Horas, ¿no? Horas. Bien, listo. Entonces me dice en qué tiempo se llenará. 4.64 horas, ¿no? Ok, entonces hemos llegado pues al resultado. El problema es un poquito más complejo, ¿no? Hay que verlo de diferentes ángulos. La conversión de unidades tampoco ayuda, ¿no? Pero vamos a ver, tenemos el problema después de que cuando vamos a una empresa, las tuberías siempre están en pulgadas, ¿no?
Generalmente no está en centímetros, dicen pulgadas, 1 pulgada, 2 pulgadas, 4 pulgadas. Entonces hay que hacer la conversión respectiva, ¿no? Para tener las unidades en la misma dimensión, ¿no? Eso lo principal es tener las unidades en la misma dimensión y bueno, y operar pues en forma lógica, ¿no? Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta que tuvieran? ¿Tenemos algunas preguntas? Esto es bastante práctica, por si acaso, jóvenes, traten de hacer la práctica respectiva siempre, ¿no? Voy a dejar algunos problemitas para que usted lo haga. Es más, de repente en la siguiente clase tomamos una pequeña práctica para... no una práctica, digamos, que es calificada, sino es una práctica como para pasar lista, ¿no? O sea, todos los que... para ver más o menos cómo estamos entendiendo los temas, ¿no? Y me permite a mí hacerme retroalimentación para poder, digamos, cambiar el método, de repente repasar o algunos temas que no han quedado claros. Bien, jóvenes, acá Profesor, una cosa. Sí, dígame. Es una consulta de arriba de la primera parte del juicio. No le estoy escuchando bien, señorita, disculpe. ¿Podría repetir? Donde hay después. Ese problema del internet que a veces se pone inestable en ese aspecto, ¿no? No, profe. Sí. Ya, profesor. Del volumen total que sale metros cúbicos. Después de eso no le comprendí bien. Ya, acá tenemos acá, ¿no? El volumen Total, BT. doble L creo que es, que no sé qué significa. Ya, No sé claro. si me lo puede explicar. Sí. Eso es el resultado de lo que hemos... Esa parte, ¿no? Sí. A ver, acá me dice cuál es la relación entre BT y BWL, ¿no? Acá el problema nos dice que me dice que hay un tanque cilíndrico, ¿no? Dice, se requiere llenarlo, pero no en su totalidad, ¿no? Sino llenarlo solamente con esta solución hasta el 90% de su capacidad, ¿no? O sea, hasta el 90% nada más, no todo. Si todo es igual a 24 pi metros cúbicos, ¿no? Entonces, solamente requiero llenar, no todo, sino solamente el 90%, o sea, lo multiplico por 0.9. ¿No? Cuando multiplico por 0.9 estoy diciendo, pues, que solamente voy a llenar hasta el 90%, nada más. ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, lo que estoy haciendo es multiplicar, ¿no? 0.9 por el volumen total, que está acá, 24 pi. ¿No? Y me sale, pues, en este caso, 21.6 pi. Entonces, eso es lo que hay que llenar, no todo, solamente hasta el 90%. El 90% lo convierte a 0.9. Sí. Esa es una forma, es un método directo para convertir, ¿ya? Entonces, si usted le dicen al 50%, multiplica el total por el 0.5. Ya es una metodología para poder calcular directamente el porcentaje de llenado en este aspecto. ¿Ya? Y si le dicen, por ejemplo, usted tiene 200 soles, ¿no? Y quiero saber el 50%. Entonces multiplica el 0.5 por 200 y le sale 100, ¿no? Entonces, así es, ¿ya? Cuando escuche eso, simplemente 90%, divídelo entre 100 y multiplícalo por la cantidad a la cual están pidiendo hacer se hace referencia a la cantidad que se va a hacer dividida en ese porcentaje. ¿Se entendió, señorita, no? Creo que sí. Sí, profesor, yo lo entendí esa partida. Ya. Y profesor, de acá casi al último, terminando ya el problema 10 a la menos, ¿cómo lo pasó a 10 a la 4? Sí, del mismo problema casi al último, ya verán. Acá se refiere acá, este punto acá.
¿Ahí? En donde está tiempo, en donde dice Sí, sí, ya lo vi. tiempo Ya, 1.67 por 10 a la cuarta. ya, claro. ¿Cómo Fíjate, pasó a ser de -4 a 10 a la cuarta? ya, fíjese acá, señorita. Este acá abajo está 10 a la -4. Lo que estoy haciendo primero acá para obtener este 1.67 he dividido acá. Esto nada más. Esto he dividido. ¿Ya? Agarré mi calculadora, le puse 21.6 entre 12.91. Me dio 1.67. No, pero como acá tengo 10 a la -4, como está en el denominador, si quiero subirlo, ¿no? Porque quiero subirlo porque esto va a subir hacia arriba, ¿no? Esto ya va a cambiar de signo. Si está a -4, va a cambiar a +4. ¿Ya? Siempre pasa eso. ¿Ya? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, a ver, acá, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo esta cantidad, digamos, 5, Solamente de -4 esto es igual, por ejemplo, lo pasa a 4. sí, sube, cambia de signo. Por ejemplo, esto es 5 por 10, entre 10 a la -2. Como está a -2 acá, para arriba, para que yo quitar este denominador, sería 10 al cuadrado, ¿no? Entonces ya, como está pasando hacia arriba, el cambio de signo, ¿ya? Cambia de signo, ¿no? Entonces, si tuviera, por ejemplo, en este caso así, 10 Ya, profesora. al cuadrado, así, para pasarlo esto arriba, sería 10 por 10 a la -2, ¿ya? Entonces siempre ocurre eso, ¿ya? Ese nos permite ya, digamos, trabajar con menos cifras, ¿no? Porque si no trabajamos con muchos ceros, y a veces los ceros nos confunden, ¿no? Seguro que están haciendo en balance de masa, digamos, conversión de unidades, están haciendo lo que son, Profe, eso es notación científica, ¿no? notación científica, exacto, ¿no? La notación científica, ¿no? En notación científica siempre trabajamos con base de 10, ¿no? Elevados a cierta cantidad. Entonces, eso nos permite reducir un poquito los cálculos y permite no equivocarnos, ¿ya? Hay que acostumbrarse a trabajar así. A ver, entonces ya vieron el problema que les voy a dejar para que ustedes se diviertan antes de dormir, ¿no? Entonces, el problema número 4 es calcular en qué tiempo se llenará un tanque cilíndrico, casi igual que el otro, pero un poquito más fácil, ¿no? Para que lo hagan rápido y se alegren, ¿no? Entonces digan, bueno, he aprendido bastante hoy día, estoy contento, voy a ver que estoy durmiendo con nuevos conocimientos. Ok, entonces ese problemita lo dejo ahí para que ustedes lo hagan y en la próxima clase a ver si voy a preguntar a alguien a ver si lo he hecho, ¿no? Y pienso que todos lo van a hacer, ¿no? Con lo que se ha logrado hacer hoy día. Entonces, jóvenes, nos quedamos aquí. Si tuvieran alguna pregunta, joven, nos quedamos aquí para poder ya retirarnos y descansar hoy día, ¿no? ¿O tienen un problema? Profesor, una consulta. Sí, sí, señor. Profesor, ¿esta actividad podemos entregárselo a usted a su WhatsApp personal? ¿O No, para ver si estamos bien, por buen camino o no? no, sí, es que, Para ver mira, si estamos bien. yo lo voy a revisar, pero aleatoriamente en la próxima clase, pero voy a decir, a ver, señorita Mesa, por favor, resuelve el problema, ¿no? Y de repente ya me envía el archivo, ¿no? O sea, todos deben haberlo hecho, ¿no? No sé a qué. Ay, ay, ay. Alguien debe tener buena suerte para que lo llame, ¿no? Entonces, procuren hacerlo, ¿ya? No queden mal, pues, jóvenes, ¿ya? Sí, yo pienso Ya, que profe, ya, gracias. se van a quedar con las ganas de resolverlo. Entonces, los dejo el problemita ahí, jóvenes. Terminando la clase, mando el PDF para que ustedes puedan, el PDF, digo, el PPT, para que ustedes tengan el texto del problema, ¿ya? Ya lo tienen hasta, nos vemos creo que el próximo martes, ¿no? No, el próximo lunes. Así como ustedes no tengo más, ¿no? Ok, ya bien, joven. Entonces, nos quedamos aquí. Gracias por su asistencia. Ya tengo los que han venido, están ahí en mi lista que he listado acá los. A ver, alguien me dijo algo por el chat. A ver, ya. Eso sí, por si acaso, sí, bastantes intervenciones. A ver, señorita Gutiérrez, ¿sí? ¿Me decía algo? Profesor, sí, Sí. disculpe,
las clases los sube a su página de Facebook, ¿verdad? Sí, sí, todas las clases son grabadas y usted puede visualizarlas ahí. Ya están en la... Ya, profesor. Gracias. Ok. Entonces, nos quedamos acá, jóvenes. Gracias por su asistencia. Buenas noches, nos vemos. Chao, cuídense. Sí, profesor, hasta luego. Hasta Ya, luego. profe, Cuídense. muchas gracias. Chao, Gracias. jóvenes, chao, chao. Gracias a ustedes. Gracias, profesor. Buenas noches. Bien, Diana, un gusto escucharte. Profesor, Ah, sí. Sí, sí, me decía algo, señorita. profesor, disculpe, no sé si habrá tomado asistencia, lo que pasa es que estuve en una asamblea de acá donde vivo, en la comunidad de mi zona y no, bueno, he estado sí prestando clase, pero no escuché que llamó asistencia y no sé si me considero. Sí, 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 todo lo que esta clase está siendo grabada y todas las personas que están acá sí, sí los he considerado, señorita. Sí, no se preocupe. Ya, profesor, gracias. Chao, chao, cuídense, buenas noches.